¿Y qué decir de este regreso a clases? Ya los padres y madres de Muchísimo. familia que nos están escuchando, que nos están siguiendo, no me dejarán mentir lo que está costando este regreso a clases, pero no es solo una cuestión de percepción, sino de realidad de números, y de eso platicamos con Javier Rueda, economista. ¿Cómo estás, Javier? Hola Erika, Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Muy le va, buenos días. señor? Muy contento de empezar la semana con ustedes. Igualmente, Javier, aunque bueno, no con el mejor balance, sobre todo para quienes tienen un hijo, varios hijos que están todavía en educación, en edad de educación básica, media e incluso superior, porque este regreso a clases está resultando de verdad una cuesta muy difícil de librar. Sí, así como tenemos la cuesta de enero, Erika, pues de repente tenemos ahora sí la cuesta de agosto, que es en los factores en los que si bien se incentiva el consumo, porque evidentemente son trámites que de sí o sí tenemos que hacer, pues es importante hacer un estudio para poder entender qué es la afectación económica que se están llevando en cada familia. La verdad es que para comparar el costo de regreso a clases este año con los anteriores, pues necesitamos considerar varios factores que suelen influir sobre todo en estos gastos. Aquí Erika, Jonathan, a platicar un poquito, tener una idea de cómo estructurar esta comparación. Para poder comparar en este estudio, pues se usan diferentes puntos. En primer lugar, los útiles escolares, todos sabemos ya lo que es la lista básica de útiles, ¿no? Lo que cuando referimos a cuadernos, lápices, plumas, etcétera, etcétera, y la variación de precios a lo largo de estos años. En algunos casos hay que contemplar uniformes y ropa, con todo lo que son estos costos escolares, con la ropa adicional, claro. Libros y material didáctico, algo que llama muchísimo la atención, porque tras COVID podríamos entender que quizá los costos podrían ser más reducidos porque hemos ido implementando plataformas electrónicas, hemos ido un poquito hacia la virtualidad. Claro, también luego ampliamos ese factor tecnológico porque cada vez son más los que ya van pidiendo esos gastos en tecnología. También hay que considerar algo que muchas familias de repente no valoran, pero que después siguen siendo gastos, como la transportación, el costo de un transporte escolar o el gasto de un combustible para poder ir a lo que son las líneas de escuelas y demás. Y por último, las matrículas y las cuotas escolares. Matrículas y cuotas que en muchos casos pues suelen ser voluntarias y en otros no. Y en comparación con este punto, pues podríamos hacer ahora sí cómo estamos de acuerdo a lo que son los otros años. La verdad es que lo comparamos y el regreso a clases lo tendríamos que promediar. Entiendo que hay escuelas de mayor y menor gasto, sí, pero necesitamos promediarlo. El promedio alrededor es de 5,000 pesos en un promedio que es relativamente bajo para algunos y alto para otros. Eso lo haríamos en el año 2020. Para el año 2023 el regreso a clases está costando alrededor de 6,500, lo que es un incremento del 30% en 3 años. Y a partir de ahí podemos entender la afectación que tiene la inflación en nuestra economía y cómo no solo las cosas son más caras, sino que ese 30% pues va siendo una carga significativa porque es lógico que nuestros sueldos, nuestros salarios no han aumentado, ojalá hubiera sido así, sí, este 30% a lo largo del tiempo. Con base en lo que hemos marcado en los estudios de regreso a clases, uno de los factores más importantes es que si bien el COVID vino a marcar una serie de descuentos en algunas instituciones, la verdad es que en los entornos educativos no ha habido una concientización del proceso económico que vamos llevando y aun teniendo una línea de crisis, pues seguimos viendo cómo esas cuotas, esas matrículas, estas líneas de pago siguen aumentando y siguen aumentando de manera significativa. Hablar de un 30% es hablar de un crecimiento pues que en realidad refiere a lo que podría ser un problema fuerte, ¿no?, dentro de lo que podría ser la microeconomía familiar y la macroeconomía nacional. Ahora, Javier, justamente me quiero detener en esta parte. Cuando hablamos del nivel de incremento que se ha tenido, ¿en qué deriva? Es decir, entendemos que este 30% tiene que ver con la inflación, con los costos, etcétera, pero ¿en qué deriva como efecto? Porque muchas familias, a final de cuentas, no tienen estos ingresos, como tú lo decías, y no podrán solventar todo el gasto que representa el regreso a clases. Estamos creciendo la brecha de desigualdad, porque a ver, las familias hoy van a tener que decidir, sobre todo en este mes de agosto que ya van a regresar los niños a las aulas, van a tener que decidir entre o complementar el gasto familiar, o endeudarse, o pagar el regreso a clases. Claro, son decisiones además muy complicadas, ¿no? El hecho de poder tener a nuestros hijos en colegios en los que si son de pago, bueno, pues poder validar el hecho de continuar o incluso poderlos cambiar hacia instituciones más económicas o de carácter público.
Bueno, aquí hay varios aspectos que podríamos marcar con base en todo lo que es el análisis de precio histórico, basado con fuentes muy confiables como INEGI, cálculos de incremento porcentual, ¿no? Todo lo que puede ser el aumento en las categorías de gasto, y también un análisis en la canasta básica escolar, ¿no? Comparar esa canasta básica de útiles escolares o de gastos que puedan identificar en ese aumento total de costos. Aquí lo más interesante es poder ver varios factores. El primero, México no produce, y al no producir el aumento de precios es significativo. El no producir, todo lo que podrían ser las áreas, hablo de una generalidad, lo encontramos en el Producto Interno Bruto, y México encuentra cifras dentro del Producto Interno Bruto insuficientes para determinar un crecimiento. Eso nos provoca una inflación, un aumento de precios que es generalizado. Es entendible que en algunos factores encontraremos precios más acordes o más de oferta que en otros, pero en realidad el aumento tarde o temprano termina afectando a todo lo que es esa canasta de consumo. Claro. La falta de producción y el tener una inflación alta, hay que recordar que México cuenta actualmente con una inflación arriba del 5%, aunque venimos de inflaciones del 8.70, del 8.40, del 7.71, son inflaciones muy altas que refieren entonces a que el dinero no alcanza para todo. Todo lo que vamos comprando con esta inflación evidentemente nos va afectando porque nuestra capacidad de consumo se va reduciendo. Y al reducirse y al tener una inflación tan alta, lo que ocurre es que las tasas de interés van acorde un poquito arriba a la inflación, y entonces hace que nuestra deuda sea cada vez más cara. ¿Qué es el panorama que nos encontramos ahorita en este regreso a clases en agosto? Muchas familias que deciden entrar nuevamente a la deuda, es decir, pasar el famoso tarjetazo, el poder generar la compra a como de lugar, claro. Pero dentro de lo que va a ser el tiempo futuro va a ser un gasto bastante alto porque traemos unas tasas de interés muy altas con un crecimiento de salario insuficiente, y evidentemente en esa cadena macroeconómica o microeconómica, pues lo que se refiere es prácticamente un entorno económico no propicio para sobre todo las familias que actualmente están batallando en poder solventar gastos que no solo van de acuerdo a lo que podría ser esa entrada en agosto, sino que son gastos que ya van incluidos al factor alimenticio, etcétera, etcétera. Sí, que van a generar una presión de aquí en adelante a la economía de las familias, pero también a la economía del país por la situación en la que nos vamos a encontrar. Javier, pues te agradezco mucho que nos compartas estos datos, que quedan, por supuesto, a la reflexión de las familias, pero también que creo que tendremos que analizar, y si nos lo permites la próxima semana, en un efecto de qué está causando esto en la economía del país y por qué la economía del país nos está presionando tanto, si nos permites. Claro que sí, Erika, con todo gusto. La verdad es que un aumento del 30% es un aumento que rompe cualquier economía familiar. Claro. Y es uno de los factores que tendríamos que pensar muy, muy seriamente para ver cómo revaloramos esa posición en un punto en donde el regreso escolar, además, creo que el comentario es muy interesante, Erika, Jonathan, infiere en lo que es un factor de cambio, que es la educación. Si así estamos en los factores de regreso de educación para todos los segmentos, para todos los esquemas, pues tenemos que pensar muy, muy bien qué es lo que va a suceder en el tiempo futuro. Sí, sin duda. Gracias, Javier. Gracias, un abrazo para todos, saludos. Buen inicio de semana, Javier Rueda, economista, platicando con nosotros.